Caballero, tiene una pregunta para el licenciado Alex Cross. Sí, hola, buenos días, Alex, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos bien. ¿Cómo está usted, señor? Sí, mira, tengo esta pregunta. Mi hija fue abusada, digamos, indebidamente hace como un año. Esta persona la metieron a la cárcel, salió bajo fianza y ahorita está en proceso de corte. Como él agarró abogado, él está como fuera, digamos, atrasando lo que es la fecha de corte, atrasando la fecha de corte. Pues, él dice que necesita buscar pruebas para defenderse, pero le hicieron una llamada, yo con el detective hicimos una llamada hacia él y él pues agarró toda la culpa de que él había pues digamos quitado a mi hija tenía como 10 años de edad. Ajá. Entonces, lo que quiero que yo saber es como usted como abogado defensor, Que defiende a la persona que comete la falta. Ajá. ¿qué es lo que usted cree que va a pasar con esta persona? Mire, si se ve que claramente, mire, un abogado, por ejemplo, cuando nosotros estamos manejando los casos de abuso sexual de menores, que voy a mencionar son los casos más complicados. Los casos de abuso sexual de menores son los casos más complicados que se manejan. Pero si primero se tiene que analizar toda la evidencia y se tiene que determinar cuáles son los chances, cuáles son las posibilidades de llevar un caso a un juicio por jurado y ganarlo. Ahora, si se piensa, no, este caso simplemente no es ganable, pues se tiene que ver otras alternativas. Por ejemplo, si la persona está mal mentalmente, posiblemente bajo el Código Penal sección 1368, se puede hacer una petición a la corte para que le hagan al acusado una examinación psicológica para poder determinar si él está tan mal mentalmente que no podía apreciar las consecuencias de sus acciones y que no puede asistir a su abogado con su propia defensa. Si eso no trabaja, si él está perfectamente bien mentalmente y si él en efecto se culpó en una conversación telefónica, obviamente se tiene que analizar la conversación telefónica y si no hay salida, si él dijo, sí, es verdad, lo siento, nunca debería haber hecho eso, bla, 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 si es bien obvio que se está declarando culpable por medio de esa conversación, pues en esa situación los procedimientos criminales se tienen que suspender. Por ejemplo, nosotros rutinariamente suspendemos los procedimientos penales y después se trata de llegar a un arreglo, un acuerdo con la oficina de los fiscales para evitar que le den un castigo tan severo. Por ejemplo, si el abogado, por ejemplo, yo me acercara al fiscal y le dije, mire, yo sé que nosotros podemos tener un examen preliminar donde vamos a traer a la víctima. Y si traemos a la víctima, yo le voy a hacer preguntas horribles a la víctima para que ella se vea como una mentirosa. Para evitar que la víctima sufra un estrés, ¿por qué no llegamos a un trato, un arreglo para que la víctima no sufra el estrés de las preguntas que yo mismo le voy a hacer? Y hacemos un acuerdo donde él no necesariamente tiene que servir una sentencia tan severa. Por ejemplo, si una víctima tiene menos de 10 años y si hay una alegación de penetración, no necesariamente con la parte privada del hombre, pero cualquier tipo de penetración, eso conlleva vida en prisión. Deje preguntarle, en el caso de su hija, ¿qué edad dice que ella tenía cuando esto supuestamente ocurrió? 10 años. 10 años, no es menos de 10, es 10. Ok. ¿Ella está alegando tipo de penetración o solo de tocar? No, pues solamente de tocar, lo único que el detective y yo escuchamos de la llamada que él, hubo besos y él, digamos, hubo como besos de lengua o todo eso, pero nada más que también él se culpó de que él le había dicho a mi hija que no dijera nada, porque pues, iba a tener problemas. So eso es un cargo de tratar de influenciar o intimidar a una víctima bajo el Código Penal sección 136.1b, que conlleva una pena potencial de hasta 3 años en la prisión. Pero si ella no está alegando que fue penetrada de ninguna forma, pues en esa circunstancia él no se estuviera enfrentando a una pena potencial de hasta vida en prisión, pero todavía se está enfrentando a una pena potencial de hasta 8 años. Pero déjeme preguntarle otra cosa. ¿Cuántas veces esto supuestamente ocurrió? Él aceptó en la llamada que fueron como alrededor como de 3 o 4 veces. Wow. La cosa es por cada ofensa separada es otro cargo separado del Código Penal de California 288 paréntesis A.
Por cada una de esas ofensas se está enfrentando a una pena potencial de hasta 8 años en prisión. Lo que se trataría de hacer con el fiscal es llegar a un arreglo, un trato para que le reduzcan o que le desestimen 2 o 3 de esos cargos y que solo se declare posiblemente culpable o no me opongo a uno de esos cargos. Y en esa circunstancia, en vez de enfrentarse a una pena potencial de 20 años o lo que sea, posiblemente puede llegar a un arreglo donde tuviera que servir una sentencia de 3, 6 o 8 años, algo así. Eso es lo que se trata de hacer en una situación cuando una persona claramente es culpable. Sí, lo que pasa es que él se declaró no culpable. No, eso siempre se hace. No, eso siempre se hace. Nosotros siempre hacemos eso. Cuando tenemos un cliente que ha sido acusado de un delito sexual o por cualquier delito, siempre entregamos una declaración de no culpable. Eso es natural, eso es normal y en efecto ponemos la bola a la fiscalía para que diga, ok, lo declaramos no culpable, traiga la evidencia para ver si se puede cambiar esa declaración. Y si la fiscalía no tiene algo sólido o si no tienen suficiente para convencer a un jurado de culpabilidad, pues todavía queda como no culpable. Pero si la fiscalía tiene suficiente para que se pueda decir, ok, debemos de cambiar esta declaración porque si no se va a jurado y la cosa va a ir peor, pues se hace un acuerdo y después de que se hace el acuerdo, el acusado puede cambiar su declaración de no culpable a no me opongo o culpable, dependiendo cómo va el acuerdo. Pero generalmente lo que se trata de hacer es eliminar o reducir cargos si se ve que claramente es culpable de la ofensa. Pero eso se tarda. Es la única como yo quería saber como la opinión de un defensor, sí. Más o menos qué es lo que iba a proceder. Eso es lo que se hace. Eso es exacto. ¿En cuál condado pasó esto? ¿En cuál condado? Yo vivo aquí en la ciudad de Hayward, California. Ok, eso es el condado de Alameda. Ok, ya. Yeah. Eso es exactamente lo que ocurriera y desafortunadamente en el condado de Alameda ellos están un poco discapacitados, tienen como 1/3 de los fiscales que normalmente están trabajando ahí. Sí, está algo detenido ahorita. Ya, todo está bien despacio. Sí, pues muchas gracias, abogado. De nada, señor. Ten buen día, señor. De cualquier forma, si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, y necesita representación en corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis. El número de teléfono de la oficina para hacer una cita, 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.